Domingo, día del Señor, y queridos hermanos, la palabra de Dios en este día, nosotros encontrarnos con el Señor ya para nutrirnos del pan de la palabra, pero recordando, queridos hermanos, que tenemos esa obligación de amor de participar presencialmente en la Eucaristía dominical. Ciertamente aquellas personas que se encuentran en situaciones de enfermedad, de alguna imposibilidad, ancianos que pues no pueden participar directamente en la presencialidad en la Eucaristía, pues se unen también a través de estos medios de comunicación para unirse espiritualmente al Señor. Pero la realidad de nosotros que podamos participar, queridos hermanos, que no se llegue el domingo sin participar en la Eucaristía, y además que podamos sentir el abrazo de familia al celebrar la familia como lugar de oración y reconciliación, que nos encontremos, queridos hermanos, abrazándonos como familia, perseverando en ese encuentro con Jesús, que constantemente nosotros estamos llamados a vivir el encuentro con la palabra de Dios. Y así pues nos disponemos hoy a meditar la palabra del Señor para nutrirnos también espiritualmente de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En la primera lectura contemplamos en la profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1 al 3. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Por aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que se ocupa de los hijos de su pueblo. Serán tiempos difíciles como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo, todos los que se encuentran inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna, otros para la vergüenza e ignominia perpetua. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial número 15. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. El Señor es la lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. En la segunda lectura, queridos hermanos, contemplamos la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 11, 14 y 18. Todo sacerdote ejerce su ministerio diariamente ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, está sentado para siempre jamás a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado definitivamente a los que van siendo santificados. Ahora bien, donde hay perdón, no hay ya ofrenda por los pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Estén despiertos en todo tiempo, pidiendo mantenerse en pie ante el Hijo del Hombre. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos 24 al 32. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en aquellos días, después de la gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán,
Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y gloria. Enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprendan de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducen que el verano está cerca, pues cuando vean ustedes que esto sucede, sepan que Él está cerca a la puerta. En verdad les digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y a la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y así, queridos hermanos, en este domingo, meditando las palabras de Dios, en modo particular, quisiera dirigir un mensaje a aquellos que ya celebramos el abrazo en familia, especialmente nosotros en Venezuela. Esta semana tenemos el abrazo en familia y se ha elegido un mensaje muy precioso: familia, lugar de oración y reconciliación. Es en la familia donde nosotros aprendemos a encontrarnos con el Señor. Es allí donde aprendemos los primeros pasos para enamorarnos de Dios. Por eso en las familias tienen que ser como iglesia doméstica, porque las familias son también iglesia doméstica, lugares preciosos para aprender a orar. Ustedes, familias, enseñen a sus hijos a rezar desde que se levantan en la mañana, desde muy niños, cuando los están levantando, que se acostumbren a rezar cuando se levantan, a encomendar sus jornadas a Dios, a bendecir los alimentos en sus casas, a darle gracias a Dios en la noche antes de acostarse, bendecir al Señor por las jornadas, que en las familias aprendamos a encontrarnos con Dios. También familias, lugar de reconciliación. Pueden haber diferencias, discusiones. Oh, queridos padres, no discutan delante de sus niños, delante de sus hijos. Aprendan siempre a reconciliarse, que sus hijos les vean siempre reconciliados y en esa ternura de Dios. Por eso, pues recibir nosotros ese abrazo de familia, sentirnos queridos y amados por Dios, que es también nuestra familia, la iglesia, que es la familia de Dios. Pero bien, queridos hermanos, domingo, día para meditar la palabra de Dios. Nosotros cuando escuchamos el lenguaje de la palabra de Dios que nos habla de las realidades últimas, es lo que en los padres espirituales o en la escuela teológica, en la teología nos enseñan como las dimensiones escatológicas, es decir, de aquello que va a suceder al final de los tiempos. Y a algunos nos puede dar como miedo, porque escuchamos, ¿qué va a pasar al final de nuestra vida? ¿Qué va a pasar al final? ¿Se va a acabar el mundo o no se va a acabar? Un cristiano no vive de miedo. Un cristiano vive siempre de la esperanza de ese encuentro con el Señor. Pero la palabra de Dios nos hace esa advertencia, que precisamente va a existir un final que para nosotros cristianos es una continuidad para el encuentro con el Señor. Y por eso, en este tiempo, queridos hermanos, es propicio hablar de una realidad que antes se hablaba mucho, que ahora pues poco se escucha, y es de los novísimos. ¿Qué quiere decir eso de los novísimos? Atento, no los novios, novísimos, que quiere decir las realidades como son la muerte, el juicio, la vida eterna, el cielo y el purgatorio y el infierno. Las realidades últimas, queridos hermanos. Nosotros sabemos que al morir enfrentamos un juicio particular en el cual daremos cuenta a Dios, como la higuera precisamente que muestra sus frutos, así nosotros vamos a dar sus frutos y mostrar a Dios nuestros frutos personales, porque dicen que existen varias versiones de nosotros. Una versión es la que los demás tienen de nosotros. Esa es una de las versiones que los demás tienen de nosotros. Otra es la versión que nosotros mismos tenemos de nosotros. Pero la real y profunda es, queridos hermanos, la versión que Dios tiene sobre nosotros. Y en el juicio particular, cuando nosotros vamos a morir, cuando hemos muerto, vamos a enfrentar ese juicio particular, personal, en el cual reconoceremos delante de Dios quiénes somos realmente allí,
Allí nos vamos a conocer verdaderamente quiénes somos realmente. Porque a veces nos hacemos una imagen de nosotros mismos, uy, eso nos colocamos en ese egoísmo y decimos, yo sí soy perfecto, yo sí rezo, yo sí tal cosa, yo sí hago esto, yo llevo una vida de perfección. Uy, ni pecado hay en nosotros, ¿no? Atentos, queridos hermanos, quiénes somos realmente ante la presencia de Dios. Y por eso también la muerte que es ese paso al encuentro definitivo con el Señor. Pero también, pues queridos hermanos, los pecados nos dejan a nosotros unas penas que tenemos que ir reparando constantemente en esa dimensión de justicia, pues en el purgatorio, que es una realidad de justicia, nosotros nos vamos a purificar constantemente. Y estos días recuerdo a alguien que me decía, Padre, yo le pido mucho a Dios que yo no pase por el purgatorio, que yo vaya derechita al cielo. Qué fe profunda. Qué fe tan profunda el anhelar participar al cielo. Este es, queridos hermanos, la vida de los santos, anhelar ir al cielo, porque el cielo es el encuentro definitivo con el Señor, es contemplar cara a cara a nuestro Señor, a nuestro Redentor. Y también, pues el infierno existe, queridos hermanos, el infierno que es la ausencia total de Dios, la ausencia total, el rechazo total de Dios. Queridos hermanos, estas realidades también las podemos vivir nosotros aquí en la tierra. El juicio existe aquí en la tierra. El Señor nos ha dejado en vía ordinaria un sacramento en el cual hay un tribunal que nosotros nos acusamos y salimos absueltos. La confesión, el tribunal de la penitencia, del encuentro de la reconciliación en la cual nosotros nos acusamos de nuestros pecados y el sacerdote nos absuelve con la gracia del amor de Dios. Por eso la importancia que nosotros, queridos hermanos, mostrarnos quiénes somos realmente en ese lenguaje de la reconciliación y de la misericordia de Dios. La muerte la presentamos aquí en la tierra, la vivimos aquí. Cristo ha vencido su muerte con su resurrección, pero también usted y yo estamos llamados a morir cada día, a morir al pecado, a morir a nuestro egoísmo, a nuestras vanidades, morir para vivir siempre en la presencia de Dios. Queridos hermanos, el cielo lo vivimos aquí en la tierra, porque también el cielo los adelantamos. La Eucaristía es ya el cielo presente en la tierra. Y entonces cuando nosotros participamos de la Eucaristía, estamos llamando a la parucía ya presente el Señor aquí en la tierra. Es decir, participamos del cielo en la tierra. Por eso, usted y yo que estamos llamados a vivir la Santa Eucaristía Dominical, porque sin Eucaristía Dominical no hay vida cristiana. Y el infierno, queridos hermanos, también se construye aquí ya en la tierra, porque es la ausencia total de Dios. ¿Cuántas de nuestra vida es un infierno total? Porque vivimos en esa ausencia total de Dios. Pues que nosotros podamos aprender a reconciliarnos con el Señor, vivir en ese lenguaje del amor de Dios y especialmente anhelar la vida eterna, anhelar el encuentro definitivo con Jesús. Que Dios Todopoderoso te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.